Ahora sí, muy buen día chicos, niñas y niños, damas y caballeros de todas las edades. Les doy la más cordial y gentil bienvenida a nuestra cápsula de retroalimentación de etapa 6, nuestra última cápsula de retroalimentación para dar inicio la próxima semana a la tan anhelada y ansiada etapa 7. ¿Por qué tan anhelada y por qué tan ansiada? Anhelada porque está en septiembre y ansiada porque en septiembre uno come otras cosas. Así que, sin más que añadir, vamos a comenzar con nuestras cosas. Felicitaciones, Sebastián. Lo has hecho excelente. Te felicito. Felicitaciones a ti y a la familia. No me canso de felicitarlos cuando hacen muy bien las cosas. Sebastián, Vicente, muy bien. Gino también, que va súper. Jairiter también. Los felicito a todos los que están aquí conectados. Diego Aguiar, Sebastián, eh, Eric Manríquez también. Felicitaciones para todos ustedes por el trabajo que están realizando, tanto en historia como en ciencias naturales. Mis felicitaciones y mis respetos para su familia. En esta oportunidad nosotros vamos a ver lo que tiene relación con los incas, porque es nuestra segunda cápsula de retroalimentación. En etapa 6 vimos dos civilizaciones, aztecas e incas, etapa 6, para luego pasar con la etapa 7 como es debido. Lo que sucede con los incas es algo muy significativo y peculiar, pero ¿qué tanto así y cómo lo podemos entender hasta nuestros días? ¿Qué hicieron ellos que trasciende las generaciones y por qué influyeron tanto en nuestro país? ¿Ya? Se basaban en leyendas para explicar su origen. ¿Cómo es esto? Le, le damos otro significado, otra importancia a lo que tiene relación con lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos. ¿Por qué? Para eso nos sirve la historia, para, es, para, para explicar el pasado, entender nuestro presente y proyectarse a futuro. Para proyectarse a futuro, eso es lo primero. Hay dos leyendas, la leyenda del lago Titicaca y la leyenda de los hermanos Ayar. Stop. Hoy no iniciaremos con la cátedra, con la explicación del profesor, al contrario, hoy vamos a comenzar con un video bastante entretenido, explicativo del contenido, así que vamos a ello. Si se escucha, necesito ver los daditos arriba para saber que se está escuchando. Si no, me ponen otra reacción.
Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. No puedo respirar. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Son muchos los pueblos que vivieron en estas regiones antes que los incas, entre ellos los nazcas, los mochicas o los tiahuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres. Algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. ¡Wow! Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y el mono. Pero la pregunta es, ¿qué eran? ¿Las habrán hecho para comunicarse con extraterrestres? Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba a elegir el mejor momento para sembrar y cosechar. Bueno, ¿quién sabrá? El origen. Las leyendas sobre el origen de los incas han viajado de boca en boca durante cientos de años, atravesando guerras y conquistas para llegar hasta nosotros. Sí, han tenido que viajar de boca en boca y de generación en generación, ya que los incas no tenían un sistema de escritura. Para ellos, lo que valía era la palabra, y todo era comunicado exclusivamente a través del habla. Según la leyenda, Inti, el dios Sol, le pidió a su hijo Ayar Manco que se encargase de venir a la Tierra a civilizar a los seres humanos. Tras la creación del mundo, Ayar Manco y su mujer, Mama Ogyo, se pusieron sus mejores ropas y surgieron de las profundidades del lago Titicaca con una barreta de oro en sus manos. El mandato de su padre indicaba que esa barreta les mostraría el lugar en donde fundar un gran imperio. Después de andar y andar muchos kilómetros hacia el noreste, Ayar Manco y Mama Ogyo notaron con sorpresa que la barreta se había sumergido en el cerro Huanacaure. Esa era la señal que estaban buscando, y fue allí que fundaron la ciudad de Cusco, que fue el centro del imperio y que quiere decir el ombligo del mundo. Ayar Manco se transformó en Manco Cápac, el primer inca. Él y su mujer enseñaron a los hombres cómo cultivar la tierra, pescar, construir sus hogares y muchas cosas más. Los demás emperadores incas fueron descendientes de Manco Cápac, y a él le debían su origen divino y su parentesco con el mismísimo Sol. Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas.
si les gustan las papas fritas, tienen que estarles muy agradecidos a los incas, porque la papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papas. ¿200 especies? ¿Y qué me dicen de los cereales? Otro de los cultivos importantes fue el maíz. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo. Los caminos del Inca. Gracias a sus grandes campañas militares y alianzas con poblaciones vecinas, el territorio dominado por los incas se extendía en 1438 desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 direcciones. Todo este imperio se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Los incas eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Por ejemplo, muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos, tejidos, e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados. Idearon un sistema para expandir su territorio sin perder el control de lo que sucedía en la región. Para ello, construyeron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, quebradas y montañas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Eso es bastante. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo como un gran sistema de correo. Los caminos eran usados por los chasquis, que eran señores entrenados para correr. Ellos usaban los sistemas de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Por eso, quienes querían ser chasquis debían ser muy veloces y jóvenes. Y no tenían problemas de sobrepeso, claro. Los quipus. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces, idearon un sistema matemático para administrar sus provincias: los quipus. Este fue el principal instrumento de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados. De un cordel más grueso penden varios más delgados y de diferentes medidas, grosores y colores. Cada una de esas cuerdas decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar estas cuerdas. Una de ellas era el quipu Camayoc, quien tenía a su cargo el control de las cuerdas de toda la región o suyo. Los quipus probablemente fueron una gran herramienta para los incas, tal como lo son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo es que funcionaban. Mucha organización. Muy bien, mucho dominio, muchos cultivos, muchas riquezas. Pero, ¿había alguien capaz de organizar todo esto? Sí que había. De hecho, los incas tuvieron una gran organización administrativa y política. Y como cabeza de esa gran organización se encontraba el Inca. Todo lo que él decía era considerado como una ley suprema. Claro que también había reglas para él. Por ejemplo, bajo ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener, por lo menos, una esposa. Es más, podía tener más de una, a veces cientos de mujeres. Pero siempre había una esposa principal, la cual también era considerada sagrada y a la que se veneraba como hija de la luna.
El mayor logro de los incas fue conseguir que todos los habitantes del imperio tuvieran comida y trabajo. Así es, en el imperio incaico no existía la pobreza. Por supuesto, el emperador y la nobleza tenían muchos lujos, pero nadie pasaba hambre y todos tenían con qué vestirse, lo cual parece asombroso en el mundo moderno. Los incas tenían 3 leyes fundamentales que todos debían respetar: no robar, no mentir y no ser holgazán. El ayu, o sea, el clan familiar, era la unidad básica de la sociedad incaica. Cuantos más hijos tenían los hombres casados, más tierra les correspondía, pues debían satisfacer las necesidades de más personas, o personitas. En el ayu, todo era trabajo comunitario. Uno para todos y todos para uno. Oigan, eso lo escuché en algún otro lugar. De los mosqueteros. Arquitectura. La habilidad y la destreza de los albañiles incas fue impresionante. Sus técnicas asombran incluso a los ingenieros actuales. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra sin ningún tipo de cemento. Dije sin ningún tipo de cemento. Así está mejor. Tanta era la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de lo atrevidos que eran los constructores incas es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, que está situada en un inaccesible pico rocoso a más de 2000 metros de altitud. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue siendo hoy día un gran misterio, ya que hay bloques de piedras que sobrepasan los 7 metros de altura y están dispuestos con una asombrosa exactitud. Las crónicas de la conquista. Oh, Soy la llama. Una historia no sería historia si no pudiera ser contada. Y ya que los incas no dejaron nada por escrito, todo lo que sabemos hoy proviene de unos relatos de unos señores que vivían durante la época de la conquista española. Los cronistas. Gracias, señora Llama. Ellos dejaron textos escritos y dibujos que muestran cómo eran las costumbres en este imperio recién conquistado. Las crónicas sobre los incas empezaron a escribirse a partir de 1532, cuando un ejército de españoles sedientos de oro y riquezas llegó al Perú al mando de Francisco Pizarro para conquistar la América del Sur. ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos por el oro! ¡Vamos! Hubo muchos cronistas. Uno de los más importantes fue Felipe Huamán Poma de Ayala. Este cronista decía que era hijo y nieto de caciques nobles muy cercanos al Inca. Lo increíble es que su libro de crónicas no fue descubierto hasta 1908. Estaba traspapelado junto a otros pergaminos almacenados en la biblioteca de Copenhague, en Dinamarca. Pero, ¿qué hacía allí a miles de kilómetros de distancia de Perú? Aún es un misterio. Es gracias a este volumen de 1179 páginas y una enorme cantidad de dibujos que hoy podemos conocer mejor las costumbres de esta asombrosa civilización, el imperio de los incas. ya. El video nos muestra, para resumir, mucho de lo que ya vimos. Y eso es bastante importante y nos facilita mucho la comprensión. Por ejemplo, si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿qué o quién era el Quipu Camayoc? ¿Quién me lo puede responder? ¿Quién me puede responder quién o qué era el Quipu Camayoc? Gina Charupa está levantando la mano. Adelante, Gina, activa tu audio.
¿Quién era el Quipu Camayo? Profe, yo no estaba levantando la mano de eso, Aquí te pero yo señalan, creo que es la familia que tenían. ese es un Ayllu. La estructura familiar se llama Ayllu. David, usted levantó la manito. Cuéntame, ¿qué era el Quipu Camayo? Eh, ¿Inca? Alimentar al rey. Vamos a preguntar acá a Diego Aguiar. Diego, por favor, ¿quién era el Quipu Camayo? El que organizaba ¿Organizaba qué cosa? el pueblo, El que organizaba el la tribu. pueblo. No, ese era el líder de la Ayllu. Y se organizaba el pueblo gracias al, a la organización del imperio que se dividía en Tehuantinsuyo. Los 4 direcciones, norte, sur, este, oeste. El Quipu Camayo es lo que para nosotros sería hoy en día un contador. El Quipu Camayo era el contador. Él llevaba la cuenta de todo en el imperio, en el suyo. Colla suyo, anti suyo. Así, ese era el Quipu Camayo, el contador de los incas. Él llevaba la cuenta de todo, de los cultivos, de la cantidad de maíz que hay almacenado, de cuánto alimento requiere cada familia. Ese era el Quipu Camayo. Pero hasta el día de hoy nadie ha podido interpretar qué significaban los nudos en los quipuk, que eran estos como cinturones con cuerditas hacia abajo. El quipuk, por eso se llamaba Quipu Camayo. Muy bien. Ahora, si les pregunto nuevamente, ahora, ¿quién era la máxima autoridad de este imperio? Gino, te escuchamos. No se me levantó la mano, lo siento. ¿Quién era la máxima autoridad del imperio? Vamos a ver la respuesta de Sebastián. Correcto, Sebastián. Independiente que tenga problemas con el audio, él igual ha respondido la pregunta correcta a través del chat. Él pone el Inca, que es el hijo del sol. Y eso está muy bien, Sebastián. Te felicito. Y la esposa del Inca era venerada como hija de la luna. Así que, perfecto ahí, muy bien. ¿En qué otra actividad destacaron los incas después de su organización social, lo militar? ¿Cómo era lo alimenticio? ¿Se pasaba hambre? ¿Los ciudadanos tenían para comer? Acá Vicente Salazar tiene una respuesta. Vicente, te escuchamos. Hola. Hola. Te reitero la pregunta. ¿Los incas, los ciudadanos tenían para comer? Sí. ¿Existía pobreza? No. Muy bien. Pese a la extensión, pese al poderío del imperio y de los lujos que se daban los reyes, a los ciudadanos no les faltaba qué comer. Por eso la importancia del quipuk y del quipuk Camayoc, porque él administraba las riquezas de cada suyo. Yo tengo una pregunta.
Cuénteme. Una preguntita muy corta. ¿Todavía se pueden hacer malabares con ladrillo y construir? Mira, me gusta la pregunta porque quiere decir que estabas atento a la animación del video que es para llamar la atención. Es Y, que eso me interesa. y malabares uno puede hacer, pero con piedras de ese tamaño, como imposible. Era para llamar la atención, para hacer el contraste de que los ingenieros de hoy, los arquitectos, los constructores, aún se sorprenden que hayan podido anclar piedras a estas estructuras sin ningún adhesivo, sin cemento, sin adobe, sin nada. Piedras ancladas y de forma muy precisa. Y esto se conserva hasta hoy. Ok. Excelente pregunta. Ya chicos, entonces, esperando que todo esto haya sido de... Oh, así es gracioso. Por eso se hace ese contraste de que, ah, los, los caminos de hoy, las carreteras, pasan meses y se desarman, hay agujeros, hay contrastes. Ah, pero el camino del Inca tiene miles de años y está intacto. Muy bien, esa es la actitud. Por eso se hace esa diferencia entre lo que es y lo que fue. Entonces, los arquitectos, los constructores incas podrían burlarse de los arquitectos y constructores de hoy, así. Nosotros no fuimos a la universidad, pero nuestro camino no se desarma, no se desvanece, pero tú que estudiaste en la universidad, tu camino, lo que hiciste, pasan meses, un par de años, y hay que renovarlo. Nosotros, nuestros caminos, perduran durante miles de años. ¿Se dan cuenta? Eso es. Ya chicos, esperando que todo esto haya sido del gusto de ustedes, cuídense, nos estaremos viendo en otra oportunidad, tanto en historia como en ciencias naturales. Que tengan todos un día genial. Será hasta la próxima.